La sabiduría creadora busca un lugar donde habitar. Y el Altísimo le dijo: habita en el monte del templo, en Sión, en Jerusalén. Es el corazón de la teología de un libro sapiencial precioso, tardío pero tradicional. Os invitamos a trabajar en este vídeo el libro del Eclesiástico, también llamado libro del Sirácida, un libro de sabiduría profundamente tradicional como el libro de los Proverbios, pero muy moderno, que intenta una relación preciosa entre la ley de los judíos, la religiosidad judía y el nuevo mundo griego que se abre con la cultura de Alejandro Magno que trajo hacia el oriente. Un trabajo precioso que une fe judía y cultura griega. Cautivados por la palabra, cautivados por el diálogo, cautivados por la sabiduría. Nos metemos en el texto para intentar descubrir ahí las claves que, como siempre, el Señor nos regala a aquellos que se atreven a escudriñar con sencillez la palabra. Bienvenidos. Doctrina de ciencia e inteligencia ha condensado en este libro Jesús, hijo de Sirá, Eleazar de Jerusalén, que de su corazón derramó sabiduría a raudales. Dichoso el que repase estas enseñanzas a menudo, el que las guarde en su corazón se hará sabio, y si las pone en práctica, en todo será fuerte, porque la luz del Señor iluminará su camino. Os invitamos a trabajar entonces en este vídeo en otro de los libros sapienciales. Si hubiéramos elegido el criterio cronológico de antigüedad, habríamos elegido otro, pero hemos elegido el criterio del contenido, como dijimos al principio en la introducción. Entonces hemos visto Proverbios, y os invitamos, que es un libro antiguo, tradiciones antiguas populares de Israel. Os invitamos ahora a trabajar un libro que es bastante moderno, de la época helenística del Antiguo Testamento, pero en su tono y en su contenido es un libro de sabiduría tradicional. Pues hemos querido unirlo a Proverbios. Proverbios y Eclesiástico, el libro que hoy os presentamos, son libros de sabiduría tradicional, y por eso vamos a verlos uno detrás de otro. El nombre de este libro, Eclesiástico, tiene dos nombres: Ecclesiasticus en latín, eclesiástico, y también Jesús ben Sirá es el autor. Entonces, por eso, en la iglesia tradicional latina está llamado Ecclesiasticus, eclesiástico, desde los santos padres, seguramente porque era por el uso en la iglesia, el uso eclesiástico que de este libro se hacía, cosa que no se hacía en la sinagoga porque es un libro deuterocanónico, que los judíos no aceptan en su canon. Solamente ya nos ha llegado a través de la Biblia griega, que luego explicaremos que su original está en hebreo. Pues eclesiástico era el nombre que tradicionalmente le hemos dado, en la Biblia latina. Hoy se tiende más a darle el nombre hebreo de su autor, Jesús, hijo de Sirá, de ahí Sirácida, o Sirácide, dicen algunos, que firma su libro al final de la obra, ¿no? Jesús, hijo de Sirá, porque están los Seleucidas, que son los descendientes de Seleuco, pues Sirácida, el descendiente de Sirá, ben Sirá, hijo de Sirá. Entonces podéis escuchar estas dos cosas, ¿no? El eclesiástico o el Sirácida, dos nombres que explican el original, la firma, y también luego el uso que en la iglesia se ha dado a este libro. Ese título es sencillo. Después de qué época es, también se nos dice en el prólogo del traductor. Sabemos que lo que tenemos es una traducción al griego, y se nos dice que él fue a Egipto en torno al año 38 del rey Euergetes, que es seguramente Ptolomeo VIII de Egipto, de Alejandría, y que situaríamos en torno al año 132 a.C., la traducción del libro al griego. Por tanto, lo escribió su abuelo, nos dice, fue unos años antes, y cotejando con los personajes de los que habla luego el libro,
podemos estar bastante seguros de que el libro se escribió en su original hebreo a comienzos del siglo II a.C., en torno al año 190, un poquito después del antes de Cristo, ¿no? Estamos en una época muy importante para situar la obra. Ya sabéis que a partir del año 333, en la batalla de Isos, Alejandro Magno, es una batalla clave, que empieza a conquistar todo el imperio persa. Y Alejandro extiende la cultura helenística, la cultura griega, comienza el helenismo por todo el Oriente. La lengua, la cultura, las costumbres, la forma de pensar. Cuando Alejandro muere, Palestina e Israel queda bajo el dominio de los Ptolomeos, de los egipcios. Pero el año 200 a.C., muy poquito antes de escribirse el libro, hay una batalla en Banias, el río Jordán donde nace, donde los seleucidas del norte, Antioquía de Siria, vencen a los Ptolomeos del sur, Egipto, y Palestina, toda la franja de Canaán, de Israel, pasa a pertenecer a los seleucidas. Entonces, acaba de suceder esa batalla y está comenzando así una etapa muy positiva, entre comillas, aunque luego vendrá la dificultad, pero de helenización del mundo judío. Hay muchos partidarios de una helenización de la cultura y de la religión judía. Eso tiene sus peligros y tiene sus ventajas. Entonces tenemos en la Biblia distintas formas de actuar frente a esta helenización. Hay gente que dice sin más que tenemos que ser como los demás pueblos. Entonces, pues en vez de Yahvé hay que dar culto a Zeus en el templo porque son el mismo Dios. En vez de la ley, pues hay que leer junto a la ley también a los clásicos griegos. O sea, una asimilación total. Por otra parte, vendrán después los macabeos, que es una rebelión armada contra el mundo griego. Y diríamos que quizá un intento intermedio sería el de este libro. Recuperar toda la tradición bíblica, sapiencial, legal de Israel y ofrecerla tanto a los judíos como a los extranjeros para decir, bueno, en este mundo griego tan amplio y tan atractivo, también los judíos tenemos algo que aportar a la cultura. O sea, yo creo que la intención principal de este libro, los judíos no tenemos que avergonzarnos frente al mundo sabio de los griegos, porque también en Israel y en sus tradiciones hay mucha sabiduría. Y el intento de Jesús ben Sirá es investigar las escrituras para de ahí sacar sabiduría práctica que se puede transmitir a los de fuera, sentido apologético, pero también a los de dentro. No os dejéis obnubilar tanto por el mundo griego, que también en vuestras tradiciones hay mucha sabiduría. Frente a los peligros de sincretismo, de abandonar la fe de los padres que había en aquella época, el Sirá va a la reflexión. Educar como la gran clave ante los retos de una cultura nueva. Yo creo que más actualidad no puede tener este libro. Educar en diálogo con la nueva cultura desde las bases tradicionales de Israel a los jóvenes de nuestra sociedad para que no caigan en el deshacerse en la cultura nueva, no caigan en los peligros de pérdida de identidad que la cultura nueva ofrece. Entonces sería un libro para leerlo muy despacio y aprender eso también a hacer nuestra propia inculturación en cada época en la que puede dejarnos un poco extasiados la cultura de entorno y perder, la tentación sea perder la fe, la cultura de nuestros antepasados. Entonces ahí se entiende muy bien la época en la que se escribió, la finalidad con la que se escribió este libro. Es un libro muy moderno y muy tradicional a la vez. Es un libro que quiere presentar a los modernos, sin ningún complejo, toda la fe tradicional de un pueblo que es más antiguo que Platón, mucho más antiguo que Aristóteles y más antiguo que Sócrates, nos dirá, ¿verdad? Bien, ¿dónde se ha escrito? Fue traducido en Alejandría, en Egipto, como un poquito antes la Biblia de los 70, pero parece que fue escrito en Jerusalén, él lo dice, que es de Jerusalén, ¿no? Más por lo que dice, efectivamente es un libro traducido no, es un libro escrito en Jerusalén y después traducido al mundo griego en la capital egipcia de la cultura helenística. El autor, aparte del nombre, ¿a qué secta pertenecía? ¿A qué ámbito pertenecía? Algunos dicen que es un laico, no estamos seguros, pero en cambio pertenecía a un movimiento que podía calificarse de presaduceo. Aún no existen los saduceos del tiempo de Jesús, pero por una parte este libro, aunque estamos en el siglo II, no cree en la resurrección de los muertos, no se afirma explícitamente en ningún sitio, y luego no fue aceptado este libro en el canon de los libros bíblicos que los fariseos hicieron después del 70, en el siglo I, ¿no? Eso lleva a pensar que las doctrinas, luego también la importancia que se da al sacerdocio
que pertenecería este hombre al ámbito pre-saduceo, ámbitos sacerdotales, la importancia de lo litúrgico. Bien, es probable, pero ahí siempre estamos un poquito en la duda. Y luego ya hemos hablado un poquito de la finalidad del libro. La finalidad principal es educar en la sabiduría, como Proverbios, la misma línea que Proverbios. Vamos a tratar prácticamente todos los temas del ámbito de la vida humana para enseñar a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, pero también a los no tan jóvenes, a acertar en la vida. Temas muy diversos, como ahora veremos, ¿no? La amistad, la elección de esposa, la forma de hablar, la envidia, la pereza, los gobernantes, cómo afrontar hasta los banquetes, cómo afrontar los diversos ámbitos de la experiencia humana, cómo acertar en la vida. Esa es la finalidad principal. Pero junto a esta finalidad que aparece en el contenido, está esa otra finalidad de fondo que es no perdamos la identidad. Vivamos en diálogo con la nueva cultura, pero desde nuestra propia identidad. Son muy filósofos, muy amigos del saber, muy sabios los nuevos vecinos que tenemos. Pero también nosotros tenemos que aportar sabiduría en diálogo con ellos y tenemos que vivir sin complejos nuestra condición judía, nuestra condición de hijos de la alianza en medio de la cultura griega imperante. El libro del eclesiástico, Sirácida, pertenece al Antiguo Testamento cristiano, pero como ya explicábamos en la introducción a la escritura, es un libro deuterocanónico. Y es canónico para nosotros, para la Iglesia Católica es canónico, pero ha entrado, diríamos, en un deuteros, en un segundo momento en el canon. Es decir, no, era un libro dudoso. De hecho, no es aceptado por la Biblia hebrea, aunque sabemos por el prólogo que lo que tenemos es una traducción griega de un original hebreo. Y de hecho en el siglo XIX en el Cairo y después también Qumran en el siglo XX y en Masada y en otros sitios se han encontrado fragmentos del original hebreo de este texto. Entonces tenemos un texto hebreo, muy hebreo, escrito en hebreo, que fue traducido al griego en el siglo II, fue escrito a principios del siglo II y traducido a finales del siglo II antes de Cristo. Pero en cambio los judíos no lo aceptaron en su canon, aunque estaba en hebreo. También enseguida se tradujo al siríaco, además del griego, luego después tuvo también la versión latina. Entonces, tenemos un libro muy usado, muy extendido y con diferencias bastante. Se encontró en Qumran, los judíos de Qumran lo usaban. En Masada también, los rebeldes de Masada también lo usaban, ¿no? Entonces, bueno, pues un libro interesante, pero que después no fue aceptado por la Biblia hebrea, aunque es un libro hebreo, porque ha llegado a nosotros solamente en la versión griega. Hasta hace poco, hasta el siglo XIX, no conocíamos prácticamente casi nada del original hebreo. Entonces, bueno, pues tenemos las traducciones nuestras, las traducciones a los idiomas modernos suelen hacerse sobre la versión griega, que es la que de siempre ha llegado a nosotros, digamos, la canónica, ¿verdad? Es un libro interesante, extraño, con una historia muy particular, ¿verdad? Con muchas reflexiones antiguas y que luego pues no fue muy aceptado por los que lo habían escrito, ¿no? Después podemos, como decíamos, comparar, por eso lo hemos puesto aquí al principio, en el segundo libro que estudiamos, Sirácida con Proverbios. Ambos son una especie de colecciones sobre temas varios de la sabiduría práctica. Ese sería el tema de ambos libros, ¿no? Proverbios es un libro antiguo y en cambio Sirácida es un libro más moderno, antiguo del Antiguo Testamento y moderno del Antiguo Testamento. Tenemos, además de esa diferencia principal del tiempo, otras diferencias como el género literario. Los proverbios son sobre todo, eso lo que decíamos, proverbios cortos, mashal, mesalim, pequeños proverbios, refranes, es lo que más abunda, aunque hay también otros géneros. En cambio en Sirácida, aunque hay algunos pequeños proverbios, pues veremos, pero sobre todo hay poemas más largos, instrucciones más largas. Es decir, ha pasado el tiempo, ¿no? Diríamos que hay un desarrollo mayor. La sabiduría ya no es tanto, como veremos, popular, sino más escolar, ¿no? Las instrucciones son más amplias, los temas están más estructurados y son más largamente tratados. Después, Sirácida es más explícitamente religioso que Proverbios. Proverbios también tiene temas religiosos y habla de Yahvé, del temor de Yahvé, muchas veces, pero no es tan religioso como Sirácida, donde aparece ese tema, hasta el tema del culto, los sacerdotes, y también hay oraciones. Luego veremos, es muy interesante Sirácida porque tiene hasta oraciones a Dios. La sabiduría es, según Sirácida, la sabiduría es orante, es también capacidad de dirigirse a Dios. Después, la importancia de la historia.
Los libros sapienciales en general en la antigüedad no daban mucha importancia a la historia, sino a la naturaleza, como decíamos. Bueno, pues Sirácida y Sabiduría, libros muy posteriores, sí dan importancia a la historia del pueblo. Al final del libro veremos también, pues hay un repaso de la historia del pueblo elegido, la importancia de la historia, la importancia de la religión y la oración para la sabiduría en su evolución en la historia. Y luego, como hemos dicho, Proverbios es una colección de dichos populares que después en algunas escuelas de corte fueron recopiladas, pero es un libro bien anónimo, ¿no? Aunque se ponga como a Salomón como el gran autor, pues es un libro anónimo, la sabiduría anónima del pueblo. En cambio aquí tenemos un autor literario. Él se ha esforzado por sacar sabiduría estudiando los libros bíblicos. Entonces, Proverbios, Sirácida, dos joyas sobre un mismo tema de épocas diferentes y que leyendo uno después de otro vamos viendo los parecidos y las diferencias. Después vamos un poquito a la estructura del libro del Eclesiástico. ¿Cuál es la estructura? No aparece muy clara y los autores que lo estudian no se ponen de acuerdo. Sí es verdad que al final aparece claramente, a partir del 42 aparece algo totalmente nuevo, ¿no? Algunos hacen este esquema podría valernos, no es que sea la estructura quizá pretendida pero nos vale como principio de lectura, ¿no? Tenemos un prólogo al principio que no es considerado canónico, el prólogo del traductor, y después tenemos dos grandes himnos, algunos buscan más himnos, pero no, dos grandes himnos de la sabiduría, el capítulo 24 y un gran himno al Dios creador, el capítulo 42 y 43, mitad del 42 y 43. Entonces, estos dos himnos van a dividir el libro en varios bloques. Pues, primeras colecciones de sabiduría, 1 al 23, y segunda colección de sabiduría, 25 al 42, separados por los himnos. Y después la tercera parte, primera parte, segunda parte. La tercera parte es ya muy específica porque es la historia de los personajes de Israel. Pues, tres partes bien definidas, dos sobre consejos sapienciales, divididas por himnos, y la última, repaso de la historia de Israel desde la perspectiva de la sabiduría. Y por fin un epílogo, capítulo 51, que tiene una oración, más otra oración del texto hebreo, que es un poquito más largo que el griego, y una pequeña conclusión ceja. Algunos consideran que este epílogo también es un añadido, pero sí es considerado canónico, a diferencia del prólogo. Entonces os invitamos a fijar sobre todo, fijaos en estos dos himnos, que además este sobre todo es el texto más importante de Eclesiástico seguramente, y desde estos himnos pues dividir el resto en bloques. El resto aquí es muy fácil de ver, muy fácil, y aquí pues dos grandes bloques separados por el gran himno de la sabiduría personificada, que es el capítulo 24. Este esquema nos sirve para adentrarnos en el libro del Eclesiástico, que es una sabiduría, como digo, práctica, religiosa, profunda y sin ningún tipo de complejos. El año 38 del rey Ebergetes, llegué a Egipto, donde fijé mi residencia por un tiempo. Durante mi estancia allí encontré una obra muy instructiva y me sentí obligado a emprender la traducción de este libro con empeño y diligencia. He dedicado muchas horas de vigilia y trabajo durante este periodo hasta poder terminar y publicar el libro para uso de aquellos que, viviendo en el extranjero, desean aprender y reformar sus costumbres para vivir conforme a la ley. Para hablar del contenido de Sirácida, no vamos a hacerlo de forma teórica, sino vamos a ir recorriendo un poquito. Os invitamos a recorrer el libro, todo el principio del libro, para ir diciendo cuáles son los temas que después se van a repetir, ¿no? Vamos a recorrer el libro, que es de lo que se trata, ¿no? De hecho, él nos pide al final que seamos capaces de, lo hemos leído antes, de leer repetidamente, volver a releer estas palabras, guardarlas en el corazón, acordaos de María, ¿verdad?, San Lucas, y después cumplirlas también. Entonces, es un libro que está hecho no para leérselo, sino para tenerlo ahí de referencia, volver a leer cosas, volver a leer temas, releer, guardar en el corazón, interrogarse, preguntarse, dialogar, vivir.
Bien, vamos a empezar con el prólogo. Este prólogo que hemos dicho que no se considera canónico, no es palabra de Dios, no se lee en la liturgia, aunque dice cosas muy interesantes que os invitamos a leer, es muy breve. Primero, cuando se escribe este libro, cuando se traduce, porque el prólogo es del traductor, el año 130 más o menos antes de Cristo, ya el Antiguo Testamento es el texto más claro. Este prólogo está dividido en 3 bloques: ley, profetas y resto de escritos, otros escritos, agiógrafos, ketubim en hebreo. Ya aparece varias veces, ¿no? Y también se nos dice que ya han sido traducidos. Sabemos que en Alejandría, en el siglo IV, III, antes de Cristo, se tradujo la Torá y luego después se fueron traduciendo otros libros y escribiendo libros nuevos. Bueno, esto nos dice que ya han sido traducidos. Entonces, él se sitúa en la línea de esa traducción de los libros bíblicos, de los 70. Él considera que ha encontrado un libro muy valioso y también quiere traducirlo para el mundo griego, para el ámbito griego. Después, el tema, se nos dice también cuál es el tema, ¿no? El abuelo del traductor se ha dedicado a estudiar la escritura, ley, profeta y escritos, porque cree que es fuente de sabiduría. La Biblia como fuente de sabiduría en el siglo II y hoy. Lo que hizo Jesús ben Sirá, hoy también podemos hacerlo nosotros. Escudriñar las Escrituras para sacar de ahí sabiduría práctica para la vida. Podemos leer Sirácida y ya tenemos una primera, ¿no? Un primer ejercicio de sapiencial de cómo extraer sabiduría bíblica. También podemos continuar como él ha hecho, ¿no? La vida diaria es profundamente iluminada cuando uno estudia de forma creyente y sapiencial los textos bíblicos. Estamos todos, creo, llamados a ser un poquito Jesús ben Sirá, escrutador de las Escrituras para poder sacar de ahí sabiduría práctica. Después dice que su abuelo se dirigía a los de fuera, a los amigos del saber, los filósofos, se dirigirá a los filósofos griegos. También aquí los destinatarios, es una especie de reivindicación, decíamos antes también, no, también a los de fuera. Pretende un diálogo con la cultura griega. Los que buscan el saber, pues también nosotros os ofrecemos un saber que no son filosofías abstractas, sino que son filosofías de vida, filosofías humanas, humanísticas, de acertar en los problemas de la vida. Después, como es una traducción, es muy bonito, nos va diciendo que perdonemos los errores de traducción, porque traducir no es fácil, como tampoco fue fácil traducir la Biblia hebrea al griego, nos dice él. Hay errores, porque hay que interpretar. Entonces, perdonadme cuando no interpreto correctamente, dice él. Muy interesante, ese esfuerzo por traducir, pues siempre lleva consigo elecciones que no siempre son. Y luego, todo lo que se ofrece en este libro, dice el prólogo, lo que se ofrece, el estilo, la sabiduría que se ofrece es un vivir según la ley. Y casi podemos decir que él mismo resume lo que ha descubierto en el libro que va a traducir. La propuesta de mi abuelo ben Sirá es vivir según la ley. Eso es ser sabios. Y después ese va a ser el gran tema de todo, en la amistad, en la elección de esposa, en la envidia, en vivir según la ley. La ley es la gran fuente de la sabiduría. Aquí nos situamos como el libro de Deuteronomio. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 4, por ejemplo, ¿qué pueblo hay tan sabio como nosotros, que conocemos la voluntad de Dios a través de sus leyes? La ley no es una cuestión solamente de cumplir unas normas que alguien arbitrariamente da, sino que la ley de Moisés, la ley bíblica, es la sabiduría que nos ayuda a acertar en la vida. Tenemos una inmensa suerte porque hemos recibido la ley de Dios, la sabiduría de Dios. Esa relación entre ser sabios y cumplir la ley aparecía ya en el Deuteronomio y en esa línea se sitúa este autor. La ley, fuente de sabiduría. Cumplir la ley, vivir los mandamientos de la alianza del Sinaí es ser hombres y mujeres profundamente sabios. Esta es la propuesta sincera para nuestro diálogo y nuestra vida que este libro nos ofrece. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares
las gotas de la lluvia y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo? Antes de todo fue creada la sabiduría, la inteligencia prudente desde la eternidad. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría? ¿Quién conoce sus recursos? Os invitamos a ir leyendo, disfrutando, gustando los textos del libro del Eclesiástico, este primer bloque, capítulos 1 al 23, ¿no? Algunas cositas que vamos diciendo, pues por ejemplo, las dos primeras perícopas nos habla del origen de la sabiduría, que es Dios, solo Él, ¿no? El origen de la sabiduría, y luego un poema sobre el temor del Señor. Casi parece esto un comentario a Proverbios 1:7. El origen de la sabiduría es el temor del Señor. Un poema sobre el origen de la sabiduría, un poema sobre el temor del Señor. Parece que Eclesiástico hace una ampliación de la clave que ya daba el libro de los Proverbios, ¿no? Relación entre, para encontrar sabiduría, las fuentes de la sabiduría, es Dios, el origen, y por tanto, ¿qué hay que hacer? Temer al Señor, una actitud profundamente religiosa. Bien, pues un poema bonito, además con una calidad literaria que os invitamos a, no podemos comentar todo, os invitamos a profundizarlo. Luego tenemos aquí también un poema que podemos dividir en dos partes, prepararse para las pruebas. Hijo mío, si vas a ponerte a temer al Señor y quieres ser sabio, no te engaño. Desde el principio tienes que estar dispuesto a perseverar y a sufrir. Aquí no es como los anuncios actuales, ¿verdad?, que te prometen que si compras esto todo es fácil, si pagas esto aprendes rápido. No, la sabiduría es un camino difícil, es un camino que exige esfuerzos y que lleva consigo sufrimientos. No hay mayor lealtad, ¿verdad?, y sinceridad que la del maestro, que también dice para empezar las dificultades de aquello que se debe afrontar. Entonces, prepárate para las pruebas, comienza muy bonito, ¿no? Si quieres servir al Señor, prepárate para las pruebas. Prepárate para asumir dificultades. Pasa con servir al Señor, pasa con el amor, pasa con cualquier cosa que iniciamos. Si queremos de verdad algo importante, tenemos que estar dispuestos a perseverar en ello. Esos versículos, como he puesto aparte, están muy bien estructurados, es un gozo leerlos despacio, porque aparecen 3 ayes. El ay es una forma profética de decir, que también Jesucristo utilizó, ¿verdad? Ay de aquellos que, ay de los ricos, ay de los que lloran, ay de los que ríen. Entonces, 3 veces la palabra ay, y frente a ello, los que temen al Señor, en cambio, 3 veces. O sea, se contrapone como en San Lucas, ¿no? Bienaventurados 4 veces, ay 4 veces. Aquí al revés, ay de los que 3 veces, en cambio los que temen al Señor 4 veces. Está muy bien estructurado como 2 caminos, ¿verdad? Uno que conduce a la lamentación y otro el temor del Señor, que conduce siempre a la alegría, conduce a la sabiduría. Otro poema, otra instrucción más larga, honrar padre y madre, que es ser sabios. Hay también otros, hemos elegido este al principio, lo repetimos, luego habrá algunos otros textos más adelante que también tratan el mismo tema, os invitamos a buscarlos. Ser sabio significa honrar padre y madre, y cuando se hacen mayores, no despreciarlos. Esto es ser sabio, y lo demás es ser necio, ser estúpido. Y aquí un tema interesante, creo, sería estudiar la relación entre Sirácida y los 10 mandamientos y el decálogo. Aquí tenemos la relación con uno de ellos, ¿verdad? El 4º mandamiento en nuestro decálogo católico o el 5º en el decálogo bíblico, Éxodo 20. Entonces, a veces parece, después de nuestro segundo texto, que Eclesiástico es un comentario al decálogo. Una especie de ampliación, una especie de halakha, en vez de rabínica, sapiencial, previa a los rabinos, ¿no? Porque, ya digo, son muchos comentarios a ciertas leyes. Cómo merece la pena vivir esas leyes, porque eso nos da la felicidad y nos hace sabios. Entonces, un tema interesante, honrar padre y madre. Otro gran tema que ya aparecía mucho en Proverbios sapiencial es la humildad. El sabio siempre es humilde. El arrogante nunca es sabio. Cuando uno utiliza la inteligencia, cuando la inteligencia le hace arrogante, ya deja de ser sabio. Entonces ahí están los peligros también de la sabiduría, ¿no? Cuando la sabiduría y los dones que tenemos
pues nos hacen arrogantes, hemos perdido la sabiduría. Cuando necesitamos demostrar y utilizamos la sabiduría para quedar por encima de los demás, el sabio siempre es humilde, siempre. Una de las características fundamentales de una vida sapiencial es una vida sencilla y humilde. Otro gran tema sapiencial y otro gran tema de la Torá, de las leyes de la Torá, el cuidado de los pobres. De hecho, según la Biblia y según textos del Antiguo Oriente, la principal misión, tarea de los gobernantes es cuidar a los pobres. Y una gran tarea fundamental del hombre sabio es también cuidar de los pobres, porque quien cuida de los pobres, Dios le cuida a él. Aquí un gran, largo poema que tiene que ver, con otros textos de Sirácida y que tiene que ver con algunas leyes, sobre todo relativas al inmigrante, la viuda y el huérfano, que hay que cuidarlos en la legislación de Israel. Aquí también podemos relacionar la legislación judía con la reflexión sapiencial del Sirácida. Temas fundamentales para ir aprendiendo qué decisiones tenemos que tomar para buscar, para encontrar los caminos de la sabiduría. El amigo fiel es un apoyo seguro. Quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio. Su valor es incalculable. El amigo fiel es un elixir de vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor orienta bien su amistad, porque, según sea Él, así será su amigo. Continuamos con algunas otras perícopas que os invitamos a eso, a leer despacio, con tiempo, siempre dejándose interrogar, ¿no? No siempre aprender no es juzgar. Si yo veo una cosa, leo algo y enseguida no estoy de acuerdo, eso no es ser sabios. Tú primero escucha, aunque no esté de acuerdo. Escucha, atiende, que te interrogue lo que dice el otro, lo que dice el libro, y después ya, pues ese diálogo, ¿no? Pues cosas con las que estoy de acuerdo, cosas con las que sí, muy interesante. Bien, las 4, 11 y 19, la sabiduría como maestra, la importancia de la educación. La sabiduría no se tiene, no se nace. Entonces, para ser sabios hace falta ser educados, hace falta que nos eduquen, hace falta la escuela, la familia, el templo, ámbitos de educación. Es una pregunta muy interesante también para hoy, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos donde hoy son educados nuestros jóvenes y nuestros adultos? ¿Es la escuela? ¿Es la familia? ¿Son los grandes medios dominados por la gente que quiere ganar dinero? ¿Y qué está educando ya a nuestros jóvenes? ¿Estamos educándolos en sabiduría o en clientelismo? Eso, bueno, pues ya son muchas preguntas que podemos hacernos. Entonces aquí se apuesta por la educación. Hay que ayudar a los jóvenes y a los no tan jóvenes a esforzarse por la educación. La sabiduría es la gran educadora. Los libros bíblicos, para Sirácida, son grandes principios de educación. Otra vez el decálogo, ¿no? La importancia del decálogo en esta perícopa. Y aquí, este texto es bonito, 10 veces la palabra no hagas, parece un pequeño decálogo también. En este caso hay una inclusión, el primer versículo y el último, 1 y 8, aparece la palabra riqueza. Es un decálogo en torno a las riquezas, sobre el peligro de las riquezas, que es un tema que también volverá a salir, como tantos otros, en el resto del libro. También ser sabios se demuestra en cuál es tu actitud ante el dinero y las riquezas. La cuestión de ser rico, ser pobre o ser no es una cuestión moral, no es una cuestión aséptica, sino que ser sabio es cómo te comportas, porque puedes tener mucho dinero y el hecho de tener dinero convertirte en necio. Entonces, como dicen los salmos, ¿no? Si crecen vuestras riquezas, no les deis el corazón. Entonces, la relación de la persona, la prevalencia de la persona sobre los bienes es un tema sapiencial fundamental, también, otra vez, de mucha actualidad, donde parece que el único fin es el enriquecimiento. Pero a veces, como diría Proverbios, acordaos, Señor, no me dé riqueza ni pobreza, porque el fin principal por encima de la riqueza, también Salomón lo tenía claro, es la sabiduría. Y a veces la riqueza puede comer sabiduría en la persona y hacerla infeliz. Entonces, aprender, educar a las personas, educarnos en nuestro trato con las riquezas.
Otro tema fundamental, quizá el más importante, el que más aparece en Proverbios, en Sirácida y también en el Nuevo Testamento en la Carta de Santiago, la importancia de la lengua, el peligro de la lengua, el hablar. ¿Cómo hablamos? Una persona, el tipo de lenguaje que utiliza nos dice qué tipo de persona es. Es una persona afable, educada, es una persona profunda, es una persona superficial, es una persona violenta, es una persona... La importancia es una persona que ama, es una persona que se queja siempre, es una persona que siempre critica, es una persona... La lengua es fundamental, es como las riendas de nuestro carro, como el volante de nuestra vida. Entonces, la importancia de la lengua, que aquí subrayamos, podríamos también hacer un trabajo de ir mirando textos de Eclesiástico que hablan sobre la importancia de la lengua y del hablar. Otro tema fundamental que ya aparecía en Proverbios, pero que aquí creo que el libro que más habla de esto, de este tema, es Sirácida, precisamente es el tema de la amistad. Los falsos amigos, verdaderos amigos, quien tiene un amigo tiene un tesoro, eso es de Sirácida. El tema de la amistad era muy querido por el mundo griego. Es la gran relación humana, casi más que el matrimonio y que la amistad. Tienen amigos. Pero también es un tema del mundo judío. David fue el gran amigo de Jonatán David. En Moisés aparece como el amigo de Dios, Abraham como el amigo de Dios. Entonces también la amistad no solamente aparece en el mundo griego, sino también en el mundo bíblico. Bueno, pues aquí, mundo bíblico y mundo griego se juntan, la importancia de la amistad. Ser sabios es tener amigos y saber tratar con los amigos. Quien insulta a un amigo, quien defrauda a un amigo, también nos dice, pues al final rompe una amistad, ¿no? Entonces también saber cuidar las amistades es un tema sapiencial fundamental, es un tema para ser felices fundamental. No basta con tener cosas o con tener amigos, sino que hay que cuidarlo, cuidar también esas relaciones. La relación con la importancia de los sacerdotes. Decíamos, esto también aparece, podéis buscar más textos, aparecen más textos en toda la obra, la importancia del sacerdocio, de lo cultual, de la liturgia. Y aquí hay que cuidarlos también en el pueblo, como hay que cuidar a los pobres, que lo decíamos antes. Aquí van unidos porque yo creo, en relación también con la Torá, en la Torá la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, no tiene tierras. Hay que darle, los que tienen tierras, las otras tribus tienen que darle el diezmo para cuidarlos, igual que tienen que darle a los pobres. Entonces, la limosna a los pobres y el diezmo a los sacerdotes es un poco eso, cómo hay que cuidar de sacerdotes y pobres porque no tienen para vivir. Pues yo creo que por eso también van aquí unidas ambas realidades, el cuidado de los sacerdotes y el cuidado de los pobres. Después, la importancia de las compañías, con quién nos relacionamos. Y sobre todo, dentro de esas compañías, la importancia, claro, la perspectiva aquí es desde el punto de vista del varón, pero valdría igual para el otro, la importancia de la relación con las mujeres. Y diríamos lo contrario, la importancia de la relación con los varones, ¿no? Entonces, las mujeres y otras compañías. El refrán español, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces también cuida tus relaciones. Es precioso en todo esto relacionarse con los demás. No, relacionarse con la mujer es más. No, es todo bueno, pero como todo en la vida es ambiguo. Pues todo tiene su alegría y hay que cuidarlo y tiene sus peligros y hay que discernirlo. Entonces la relación con la mujer, la relación con los demás. Y también al final la relación con los gobernantes. La importancia de los gobernantes para que un país, para que un pueblo funcione bien. Ojalá que los gobernantes fueran muy sabios y por eso que el pueblo sea capaz también de suscitar gobernantes sabios, porque está sembrando futuro para él, para el pueblo. Entonces la importancia de buenos gobernantes sabios y cómo comportarse con los gobernantes es también un tema sapiencial fundamental del libro del Sirácida.
Seguimos disfrutando de la lectura de esta primera parte, esta primera sección antes del capítulo 24, con diversos temas, ¿verdad?, del libro del Sirácida eclesiástico. Tenemos aquí una perícopa preciosa. Otro de los temas explícitos que aparecen poco en la Biblia, y aquí sí aparecen, es el tema de la libertad. Dios nos ha hecho libres. No echemos las culpas a Dios de las cosas, porque Él nos ha hecho libres. También esto muy cercano al Deuteronomio, como decíamos antes con la Torá. El Deuteronomio nos dice que Dios nos pone delante dos caminos, vida y muerte. Elige si quieres bendición o maldición. Luego no quieras bendición si has elegido el camino de la maldición. Si siembras cizañas, si siembras males, pues cosecharás tempestades. No, o San Pablo, ¿verdad? Si siembras para la carne, corrupción cosecharás. Si siembras para el espíritu, salvación y alegría. Entonces los dos caminos, también los salmos, Salmo 1. Bueno, pues aquí el fondo de todo, ¿no? Hay dos caminos porque eres libre. Dios te ha hecho libre para elegir. La condición libre y fundamental del ser humano desde la creación. En relación también con la perícopa siguiente que hemos elegido, muy bonito, una reflexión sobre el Dios creador. Después veremos otra en el capítulo 42, cuando avancemos un poco, la importancia de la creación y el hombre, una antropología del ser humano como creado por Dios a imagen de Dios y para dominar la creación en nombre de Dios. Mira, aquí es sapiencial, diríamos, según la Biblia, es de sabios creernos, sabernos creados y también dueños, no tiranos, sino dueños de una creación que Dios ha hecho para que el hombre la gobierne con sabiduría, como también Salomón dirá en Sabiduría 9, ¿no? La importancia del hombre como criatura en el corazón de la creación de Dios. Después, somos libres, hemos sido creados a imagen de Dios, con libertad, y eso hace que pequemos. Reconocer el pecado y tener la posibilidad de conversión, de empezar de nuevo, decíamos, rectificar es de sabios. Pues aquí está, rectificar es de sabios. La palabra conversión es típica de la tradición profética. Pues aquí se introduce en la tradición sapiencial. Es de sabios reconocer los propios errores y cambiar el camino, cambiar de vida. El hombre es libre y puede caer pecando, pero también es libre después para rectificar sus errores y convertirse. Luego, la grandeza de Dios, Dios grande y el hombre pequeño. Ser sabios es saber cuánto medimos con respecto a Dios. No creernos que somos, no. Saber ver en perspectiva, ¿verdad? Eso es ser sabios. Y de ahí, pues, la preciosa contemplación de la misericordia de Dios. Dios comprende, cómo no, nuestra pequeñez. Y por eso Dios es misericordioso con nosotros. También en relación con lo que hemos dicho antes. Podemos convertirnos porque el Dios grande tiene misericordia del hombre que es pequeño y pecador. Y luego uno de los textos que a mí más me gustan, porque casi sin quererlo, pasa desapercibido, tenemos aquí una preciosa oración, tendremos luego otras que veremos, pero hay una preciosa oración de pasada, es una autorreflexión interna, por dos, se repite un mismo esquema. ¿Quién guardará mi lengua y quién me hará no pecar con la lengua? ¿Y quién me el corazón, quién será el guardián de mi corazón? ¿Verdad? Lo exterior y lo interior. Pues en ambos casos, después de ese quién, que se repite dos veces, Señor, dueño y Padre de mi vida, ayúdame para que con mi lengua en mi exterior y con mi corazón y pensamientos en mi interior, pues sea sabio, no caiga en la arrogancia, no caiga en los caminos de la necedad. Pues aquí se le pide a Dios que me ayude a ser sabio por fuera y por dentro. Dios garante, pedagogo, garante de la sabiduría, y se le llama Padre. La persona del sabio llama a Dios Padre. Uno de los pocos casos en que en el Antiguo Testamento el creyente se dirige directamente a Dios como Padre. Os invito a leer despacio esta pequeña oración en estos dos bloques. Primera pregunta, ¿quién me, oh Padre? Segunda, ¿quién me guardará los pensamientos, oh Padre? La reflexión interior se convierte en oración. Y luego en los capítulos anteriores, capítulos 20 y 21, os invitamos a echarles un vistazo para ver que hay aquí algunos proverbios sueltos en la línea del libro de los proverbios más breves, es quizá la parte que más se parece a ese origen de la sabiduría más proverbial que tenemos en ese otro libro de la Biblia. Y podéis leerlo y buscar algunos proverbios también con toda su belleza simple, sencilla y sus comparaciones. Perícopas para leer, releer, despacio, disfrutar, dejar la Biblia, volver a cogerla y interiorizar, meditar, para que poco a poco vayan enriqueciendo nuestro acervo
espiritual y también vayamos cumpliéndolo para encontrar los caminos de la felicidad, que es siempre sapiencial. Trabajamos ahora el capítulo más interesante, el capítulo central del libro del Sirácida, el capítulo 24, que es uno de los textos más importantes de la sabiduría personificada, que inspiró, por cierto, profundamente el prólogo del Evangelio según San Juan, donde también alguien puso su tienda entre nosotros, la palabra. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y por los siglos de los siglos existiré. Oficí en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada me hizo descansar, y en Jerusalén está mi poder. Pasamos ahora al capítulo, yo creo, más importante del Eclesiástico, el capítulo 24, capítulo central, importante sobre todo por el tema, es la sabiduría personificada y también por la influencia que ha tenido en el Nuevo Testamento. Aplicado a Jesús, estos textos, bueno, pues en muchos, sobre todo en San Juan, el prólogo, por ejemplo, o en algunos discursos también de Jesús, venid a mí, de Jesucristo como sabiduría personificada que invita a la gente, como la sabiduría aquí, para que se acerquen a buscar sabiduría hacia su persona. El capítulo 24, en línea con lo que decíamos de Proverbios 1 y Proverbios 8 sobre todo, son grandes textos donde la figura, la personificación, es algo más que una figura literaria, aparece con toda entidad la sabiduría pues, que quiere que nos acerquemos a ella. Es una sabiduría que pertenece al ámbito divino, lo veremos, y que tiene que ver con la creación y quiere venir al hombre para ayudarle también a encontrar el camino de su realización, de sus tareas, ¿no? Y tenemos aquí un poquito el esquema, os he puesto, de lo que podría ser este discurso de la sabiduría personificada. Tenemos al principio y al final una introducción breve, 1 y 2, y una conclusión larga, 23-34, del propio autor del libro. La sabiduría personificada habla en los versículos 3 al 22, que por cierto, si los contáis, está compuesto por 22 esticos, 22 frases largas, que son el número de las letras del alefato hebreo. Seguramente está esto pensado como siempre, ¿no? Bien, entonces en la introducción, en la presentación, hace la presentación el autor de Sirácida, dice que el ámbito de la sabiduría no es tanto como en Proverbios, el ámbito público de lo profético, del pueblo, de las calles, sino el ámbito del pueblo elegido, de la asamblea divina. Parece que estamos en un ámbito, podría ser el templo, podría ser la corte divina, podría ser una reunión cúltica, eso es, pero el ámbito es más religioso. No es tanto un ámbito público universal, cuanto un ámbito más religioso divino, ¿no? O sea, se refiere a lo divino, a la asamblea sinagogal del pueblo, o al templo, que sería a la vez divino y del pueblo, ¿no? La sabiduría, vamos a ver después, que tiene mucho que ver con el templo. Entonces, ahí diríamos casi que Jerusalén y el templo es el ámbito principal donde la sabiduría despliega su poder y su palabra. Entonces, empieza a hablar ella. Y una primera estrofa, podríamos decir, que empieza a hablar, versículos 3 al 8, que podríamos llamarle el éxodo de la sabiduría. Es el origen de la sabiduría que sale de la boca del Altísimo. Por lo tanto, la sabiduría es la palabra de Dios, es el aliento divino, sabiduría, sale de la boca de Dios, ¿verdad? Cubre toda la tierra, tiene su tienda, su hábitat, su lugar donde habita es en el ámbito divino, ven como una nube, ¿verdad? Todo esto son símbolos del éxodo que nos hablan de la presencia divina y que luego después van a ser asumidos por el Nuevo Testamento. Hagamos 3 tiendas, ¿verdad? La transfiguración, la nube del éxodo, también la nube de la transfiguración de Jesús, son todos signos del ámbito de lo divino al que pertenece la sabiduría. Y después de ese ámbito divino, llenándolo todo también porque ella es creadora, después dice que empieza un éxodo por pueblos, por naciones, y está moviéndose. La sabiduría antes está quieta o sale del Altísimo y empieza a moverse. ¿Y por qué se mueve? Y nos dice porque está buscando un descanso, está buscando una heredad. Ese descanso nos recuerda a Génesis 1 y 2, el Sabbat, el descanso del Dios creador. Aquí también la sabiduría creadora
busca su descanso como Dios. Entonces, recuerda el Salmo 95. El descanso es el final del Éxodo. El pueblo de Israel encontrará descanso en la tierra prometida. Y al hablar aquí de heredad, y al hablarnos también de Jerusalén y el templo, se está hablando no solamente del descanso sabático de la sabiduría creadora, sino de la sabiduría y el Éxodo. Se aplica a la sabiduría la historia de Israel. Igual que Israel ha hecho un camino por el desierto y ha encontrado descanso en la tierra prometida, la tierra prometida va a ser el lugar del descanso de la sabiduría. Y eso por orden de Dios. La heredad es un tema completamente del Éxodo, y también el descanso en el 95 es un tema del Éxodo. Entonces, la sabiduría ha hecho el mismo recorrido que Israel, y la meta de la sabiduría es Jerusalén y en concreto su templo, que es lo que después nos dice, insistiendo, desarrollando esa idea aquí. Después de ese movimiento que ha terminado en Jerusalén, en el pueblo elegido, nos dice que desde el principio una sabiduría, se repite un poco la perspectiva, una sabiduría que ha sido creada desde siempre y creada para siempre, pues vive en la ciudad santa, en el monte santo, en el templo. Lo decíamos al principio, ¿verdad? La importancia de la Torá y la importancia de lo sacrificial, de lo sacerdotal del templo. Y parecen identificarse la sabiduría y el culto del templo de Jerusalén. Como después veremos, se identifican la sabiduría y la ley de Moisés. Es el lugar donde la sabiduría habita y desde donde por tanto se despliega la sabiduría. También Isaías 2 dice algo de eso, ¿verdad? De Jerusalén saldrá la palabra del Señor, de Sión saldrá la ley. Un poco, ¿por qué? Porque allí habita la sabiduría. La misma perspectiva de Isaías tiene aquí Siracida 24. La sabiduría, por mandato de Dios, ha culminado su éxodo histórico y sobre todo creacional, lo ha culminado en Jerusalén y en su templo, que es el corazón religioso de Jerusalén. Una tercera estrofa, versículos 12 al 17, una vez que está allí, ya con una imagen preciosa de una planta, se desarrolla lo que la sabiduría ha hecho, no ya en el templo, sino en el templo y en toda la tierra prometida. Entonces, la imagen de la planta se desarrolla, primero se habla de la raíz, después del crecimiento, después exhala perfumes, echa ramas, retoña, produce flores y da frutos. La sabiduría como una gran planta, un tema típico sapiencial. La comparación de la sabiduría con un árbol, que es muy importante dónde tiene sus raíces, es muy importante el perfume también, ¿no? Se relaciona también con el perfume del incienso del templo, y también que tenga flores y frutos. No, la sabiduría pretende frutos. Entonces, la raíz está en Israel y los frutos brotan de Israel. Se compara aquí con algunos árboles también del Líbano, el ciprés, del Hermón, de Engedí y Jericó y de la llanura. Esto no es seguro, pero Líbano y el Hermón están al norte. Engedí y Jericó están al este. La llanura es la zona sur-oeste. Entonces, es posible, aunque no es seguro, que se esté sugiriendo, con un guiño, ¿verdad?, la tierra prometida, toda la tierra de Israel, los límites de la tierra de Israel. No solamente se habla de Jerusalén, sino de toda la heredad de Dios, la tierra prometida que el pueblo poseyó después del Éxodo. Entonces, ¿dónde habita la sabiduría? En concreto en Jerusalén, pero se extiende por toda la tierra prometida, que es un lugar sapiencial. La heredad de Dios, la heredad del pueblo, el pueblo elegido, la tierra prometida, es un lugar sapiencial, porque la sabiduría acompaña al pueblo, porque Dios está con el pueblo, como la nube en el Éxodo, y habita en tiendas con el pueblo. Esa relación entre pueblo elegido y sabiduría, elección de Dios y sabiduría, templo de Dios y sabiduría, culto litúrgico de Dios y sabiduría. Y después, los versículos 19 al 22 son una invitación de la sabiduría a que se aprovechen. Venid a mí. En eso Jesucristo se inspira en estos discursos de sabiduría para hablar de él, por ejemplo, Mateo 11, 25, ¿no? Y siguientes. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. O como cuando en San Juan la samaritana le pide, pídeme tú a mi agua, que yo daré, y además daré el agua que no tendrá nadie sed. Aquí, quien me bebe tiene más sed, porque le he gustado, ¿no? Y quiere, además soy como la miel. Si aquí es un árbol, aquí ya son los frutos que se comen, la sabiduría y la comida. Acordaos de las comparaciones, por ejemplo, de Proverbios 9, el banquete de la sabiduría. Si la sabiduría creacional que ha creado el mundo se ha establecido en Jerusalén,
Entonces, venid a mí para poder saciar vuestras vidas, ser felices y sabios y acertar con la vida. Unas palabras de la sabiduría personificada que se presenta a sí misma e invita a todos a comer de ella, a aprender de ella. Y después viene la conclusión, donde aparece eso. El autor concluye el himno y nos dice que todo esto, todo este diálogo, lo que la sabiduría ha dicho, ella es el libro de la ley de Moisés. Es el texto más claro del Antiguo Testamento que yo conozca, donde se identifican la sabiduría y la Torá. La Torá en el sentido de 5 libros, una cuestión literaria. La sabiduría es la Torá de Moisés, que para los judíos es algo preexistente a la creación, ¿verdad? Para el mundo rabínico. Es identificación plena entre la sabiduría y la Torá. Esta sabiduría personificada ha tomado carne, por eso San Juan se inspirará tanto aquí, ha tomado carne en el templo, en la Torá de Moisés, que es la que regula el culto y la vida del pueblo elegido. Y ahora la comparación, si antes era con un árbol, ahora la comparación que el autor hace es con un río, ¿no? Con los ríos también de la creación, desde Génesis 2 seguramente, ¿no? El Pisón y el Gijón. Y la sabiduría es un gran torrente que desborda y va llenando todo, regando todo y llenando de vida. El agua donde llega. Entonces nuestras vidas sin sabiduría son unas vidas pobres, sin fruto, sin ningún tipo de atractivo ni de fecundidad. Entonces la sabiduría, que es la Torá, va poco a poco regando el mundo, regando la tierra prometida y regando a todos aquellos discípulos que quieren escuchar sabiduría. Eso es ella. Y después dice, y yo, autor de este libro de Eclesiástico, he bebido de esa sabiduría y en mí ha llegado tanto que se ha convertido también a partir de mí en río que se comunica. Os recuerdo esto mucho a Juan capítulo 7. El Espíritu llena tanto a la persona que de él salen también torrentes de agua viva. Entonces, el que es el sabio, si la cita y también se puede aplicar a todos nosotros, es aquel que se llena tanto del agua de la Torá, del agua de la sabiduría, que luego él también puede ser cisterna, puede ser alberca, puede ser piscina, que reparte agua a raudales a los demás. Preciosas imágenes para manifestar qué es la sabiduría y cómo enriquece nuestras vidas para todos aquellos que la comen, que la beben, que la cuidan, que se alimentan de ella. Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Después de ver el capítulo 24, capítulo central, el himno central que divide en 2 partes las propuestas sapienciales de Siracida, pasamos ahora a esa segunda sección, 25.1 al 42.14, que repite muchos temas, por eso solamente vamos a hacer algún pequeño subrayado, repite muchos temas que ya hemos dicho, os invitamos a leerlo y a ir recopilando temas e incluso pues trabajándolos, comparando para ver, dialogando con ellos también, para si estamos más de acuerdo o menos de acuerdo. Algunos subrayados, aquí se han puesto unos textos donde aparecen los proverbios numéricos, que ya aparecían en Proverbios, el libro de los Proverbios, y que os invitamos. Hay 2 cosas en la vida y una tercera que me desbordan y que, algunos proverbios numéricos es muy bueno para aprender el género literario, uno de ellos que utilizaban los antiguos sabios, ¿no? Después, un tema muy importante que ya aparecía antes y aquí quiero insistir en ello, es el tema de las mujeres. La relación con la mujer también aparecía en Proverbios. Es fundamental para la educación de un joven su educación sexual, su educación en el trato con la mujer, ¿no? Y también hoy diríamos, pues si a la escuela va la mujer, como Dios quiere y manda, pues también el trato de la mujer con los varones. Las relaciones humanas entre los sexos son fundamentales. Hay que educarlas, hay que educarlas. Entonces aquí se ponen las cosas buenas de ello y los peligros. Hay un poema aquí muy bonito que nos dice el capítulo 36, los peligros de un hombre sin hogar, sin mujer, pues que va por ahí sin rumbo y sin... Digamos que también el tema de las mujeres aparecía un poquito antes del capítulo 24,
al final de la primera sección y aparece también terminando esta segunda sección, al final del capítulo 43, versículo 14. Y le da mucha importancia a ese tema a nuestro libro. Se ve que, igual que a Proverbios, nos jugamos mucho en nuestras relaciones humanas frente al otro sexo, nos jugamos mucho para encontrar la sabiduría de la vida o la necedad. Yo os invito a leerlo todo, sin juzgar, teniendo en cuenta primero la época en la que se escribe. Nunca olvidéis esto. No debemos escribir sobre el tema de la sexualidad en el siglo II a.C., que escribirlo hoy. Y también el contexto general del libro y de la Biblia entera, ¿no? Ya sabéis que la Biblia está inspirada, por supuesto, pero en relación con toda la Biblia, en relación con Jesucristo. Entonces leamos estos textos de forma sencilla, de forma hermenéuticamente correcta, relacionándolo con el contexto y con su época, y también dejándonos interrogar, incluso que haya cosas que sean insuficientes y que no acaben de satisfacernos del todo, pero donde hay ciertamente sabiduría e interrogantes serios e importantes. Un texto muy importante, precioso, acabamos de leerlo. Si quieres que Dios te perdone, si quieres que tu oración sea escuchada, tienes que perdonar. Es casi imposible no decir que Jesús se inspiró en este texto para decir, la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Entonces, la relación entre oración y perdón, fundamental. Un texto bíblico fundamental para comprender la perspectiva de Jesús en el Nuevo Testamento. Leedlo despacio. También un tema que yo querría subrayar: la alegría no es solamente el fin de la vida, sino que también es el medio. Otro de los temas sapienciales es la alegría, igual que la amistad, igual que la relación con la mujer, igual que el trabajo, igual que la humildad. Para discernir hay que elegir la alegría. No solamente si hago esto tendré alegría, sino que tengo también que aprender a elegir los caminos de la alegría. Es de ser sensatos eso, ¿no? Entonces ahí es un tema difícil, pero yo creo que es sencillo y claro. Dios quiere nuestra alegría y la sabiduría tiene que ver con la alegría. Entonces todo aquello que me provoca agobios, tristezas, pues seguramente no es el camino a seguir. Habrá que afrontar sufrimientos, habrá que ir cuando toque, pero la alegría, lo decía también, ¿no? Ignacio de Loyola, es un principio de discernimiento fundamental. Aquello que produzca en ti una alegría serena y duradera, por ahí van los caminos de Dios. Entonces la alegría como criterio y como tema sapiencial, como tema de la vida. Y luego, ya hemos hablado de algunas oraciones, pues quizá la oración más famosa de Siracida es el capítulo 36, que es una súplica del pueblo a Dios. Igual que nos mostraste al mundo tu santidad al castigarnos, o sea, eres tan santo que castiga a tu pueblo, porque somos pecadores, muéstranos tu gloria castigándolos a ellos un poco, a los enemigos, ¿no? Y en el fondo se trata de que Dios actúe en la historia en la perspectiva del profeta Ezequiel, pero actúas en la historia no tanto porque quieras castigarnos o quieras, sino para que el mundo sepa que tú solo eres Dios. Dios actúa en la historia a través del pueblo, sea para glorificarlo, sea para humillarlo cuando peca, para que el mundo reconozca que solo Dios es Dios. Israel no solamente pide por sí mismo, ayúdanos, sino manifiesta tu gloria a todos. Una oración también preciosa para realzarla. También tenemos en el capítulo 51 al final una pequeña oración, y en el texto hebreo, que no está en el texto griego, sino que se ha encontrado después en el siglo XX, tenemos también otra pequeña oración que se parece mucho a los salmos. Entonces, otro tema podéis buscar, las oraciones en el libro del Eclesiástico, cosa impensable en Proverbios. Y en cambio también en Sabiduría veremos los libros posteriores de Sabiduría, ¿no? Proverbios no, Sirácida y Sabiduría sí tienen algunas oraciones, porque la sabiduría se hace más explícitamente religiosa y se ve que solamente pidiéndole a Dios sabiduría puede concedérnosla. Ser sabios es también aprender a rezar. Continuamos ahora con este segundo gran himno del Sirácida, el himno al Dios creador, que algunos ponen en paralelo con el himno a la sabiduría creadora
del capítulo 24, ¿verdad? Dos grandes himnos que marcan estructuralmente este libro. En este precioso himno, leedlo, es como Dios se refleja en sus obras. Dios es también de sabios entonces esa capacidad contemplativa para saber descubrir en las obras a su hacedor, en un buen edificio a su arquitecto, en una buena comida al cocinero y agradecerlo, en la gran obra de la creación al Dios artífice de todo. La creación por la palabra, que no aparece en muchos textos del Antiguo Testamento, este es uno de ellos. Dios crea el mundo con su palabra. También la importancia de la creación como orden frente al caos, ¿no? Y también, muy perspectiva griega, la belleza, el orden y la belleza. Se trata, como hemos dicho, de tener una actitud contemplativa para no quedarnos obnubilados con las estrellas, sino adorar a Dios. Es un himno no a la creación, no al sol, las estrellas, sino al Dios creador. No quedarnos en el dedo que apunta a la luna, sino ir a la luna. Entonces, la creación es un dedo que apunta al Creador. Entonces, actitud contemplativa para glorificar a Dios por sus criaturas. Y aquí, al final, también sabiendo siempre que Dios es mucho más grande que sus obras. Las obras, primero, vemos apenas un poco de las obras de Dios. La perspectiva también muy moderna, hay mucho más de lo que vemos. Y luego, aunque lo viéramos todo, siempre Dios está muy por encima de sus obras. La grandeza del mundo, y hoy la astrofísica tiene mucho que decir en esto, ¿no? La grandeza del mundo es un pequeño signo de la inmensa omnipotencia y grandeza de Dios, de su trascendencia, lo grande que es Dios. Y después de ese himno, ese gran recorrido por la historia de Israel, elogio de los antepasados. Desde Enoc, Adán no está. Se ve cómo fue pecador y Adán no está. Desde Enoc, que es el primero que dice, hasta el sumo sacerdote Simón, en torno al año 200 antes de Cristo, ¿verdad? En este elogio, digamos un par de cosas, leedlo si queréis para ver qué se subraya de cada personaje. Es una novedad en la historia bíblica, esto nunca había ocurrido hasta ahora en la Biblia, poner a los antepasados. Yo creo que está aquí primero para decirnos la gloria de Dios no solamente se refleja en el cosmos, en la naturaleza, sino que también se refleja en la historia. No es solo el cosmos obra de Dios, sino que la historia de la salvación es también obra de Dios. E igual que en las estrellas y el sol y la luna se refleja la gloria de Dios, en Abraham, Enoc, Noé, David, también se refleja la gloria de Dios. Ellos son como pequeñas estrellas que hacen refulgir eso, el Dios creador, el Dios que los eligió. Entonces Dios se hace presente, su gloria se hace presente en su gran obra de creación y en su gran obra de la historia de la salvación. Otra perspectiva importante aquí es, decíamos al principio, la importancia de la tradición, elogio de los antepasados. Tenemos mucho que aprender de los antepasados. Es de sabios preservar la tradición, es de necios pensar que el mundo comienza y termina conmigo. Y eso sucede a menudo. Cuando llega alguien a algún sitio, todo es nuevo. Todo lo que han hecho los antiguos, nada vale, todo... No, la tradición, signo de humildad, signo de sabiduría. Los antepasados, no miréis solamente a la novedad de la filosofía griega, sino fiaos también de vuestros antepasados, escuchadlos, leedlos, porque hay mucha sabiduría, muchos ejemplos a seguir. Y también la importancia de lo sacerdotal. Fijaos lo que ocupa cada... A Aarón, por ejemplo, se le dedica más espacio que a Moisés, lo cual es extraño, y al que más espacio le dedica es al sumo sacerdote Simón. La importancia de la perspectiva sacerdotal, como ya vemos en el capítulo 24, y en otras perícopas que hablan de los sacrificios y del templo, la importancia de lo sacrificial, de lo sacerdotal, para el libro del Siracida. Decíamos que quizás sea un pre-saduceo quien está escribiendo esto. La importancia no solamente de la ley, sino del templo y los sacrificios. También tienen que ver con la sabiduría. Y después de ese repaso, pues venía la conclusión, el capítulo 51, que algunos consideran un añadido posterior. Ahí aparece también, por ahí aparece la firma y después ya aparecen estos capítulos. Bien, tenemos una oración ampliada en el texto hebreo aquí es más amplio y tiene un segundo himno de oración, y después una conclusión que es ciertamente recapitulación, en el sentido griego de la palabra, porque vuelve a sugerir algunos grandes temas del libro que os invitamos a repasar. La sabiduría y el templo, la sabiduría y la juventud, educar,
la sabiduría y la gloria de Dios para alabar a Dios, la sabiduría y la ley, la Torá, la sabiduría y la misericordia de Dios, el perdón, la sabiduría y la ley de la retribución, la recompensa. Hemos elegido este libro junto a Proverbios porque son los dos grandes libros bíblicos que tienen como fondo la teoría de la retribución. Merece la pena hacer el bien, porque Dios premia a los buenos y en cambio la perspectiva es de muerte para aquellos que eligen el camino de la necedad. Os invitamos a leer. Como dice Sirácida, lo importante no es haberse leído el libro, saber de qué trata el libro, sino tener ahí esa pequeña joya que de vez en cuando vamos gustando. Leemos un texto, un capítulo, buscamos en una circunstancia de la vida un tema que ya sabíamos para volver a releerlo, y podemos repasar, guardar en el corazón, dialogar con ello desde nuestra perspectiva y vivir, cumplir estas indicaciones, porque así seguramente encontraremos mucho más fácilmente los caminos de la sabiduría. Y podremos también nosotros convertirnos en ese río que, bebiendo del gran río de la tradición, podemos también ser río para otros y que de esta forma ellos también con nosotros encuentren los caminos de Dios, los caminos de la sabiduría, sin complejos. A los inteligentes del mundo y a los pequeños del mundo, a todos les aportamos lo que nuestra fe nos regala, perspectivas preciosas de una sabiduría muy humana y muy divina. La sabiduría es como un gran monte al que subimos para, de su mano, poder contemplar todo el horizonte de la vida de una forma más clara, más nítida. Estudiar el Sirácida y otros libros bíblicos nos ayuda a tener esta perspectiva sapiencial, esta perspectiva desde el templo, esta perspectiva desde Dios, para iluminar cada acontecimiento, cada tema concreto de nuestra vida. Cautivados por la palabra, trabajamos el texto para llevarlo a la vida y en cada tema concreto de la existencia ser iluminados por los caminos de la sabiduría. ¡Feliz semana a todos!